Capítulo 5. El Estarets. Un año había transcurrido desde que vi al peregrino por última vez, cuando al fin un suave golpe en la puerta y una voz suplicante anunciaron la llegada de ese piadoso hermano, a quien le aguardaba con una cordial bienvenida. Entra, querido hermano, y demos juntos gracias a Dios por haber bendecido tu camino y haberte traído de vuelta. El peregrino. Alabanza y gracias sean dadas al Padre que está en los cielos por su generosidad en todas las cosas, a las que ordena según su mejor parecer, y siempre para el bien de nosotros, peregrinos y extranjeros en tierra extraña. He aquí a este pecador, que os dejó el año pasado, y a quien la misericordia de Dios ha creído digno de ver y oír de nuevo vuestra jubilosa bienvenida. Y por supuesto, vos esperáis oír de mí una descripción completa de la santa ciudad de Dios, Jerusalén, por la que mi alma suspiraba y a la que estaba firmemente resuelto a ir. Pero nuestros deseos no siempre pueden ser satisfechos. Y así fue en mi caso, y con razón, porque ¿cómo podría yo, infeliz pecador, ser considerado digno de hollar esta tierra sagrada en la que los divinos pasos de nuestro Señor Jesucristo dejaron su huella? Vos recordáis, Padre, que me fui de aquí el año pasado con un anciano sordo como compañero y que tenía una carta de un comerciante de Irkutsk para su hijo de Odessa, pidiéndole que me mandase a Jerusalén. Pues bien, llegamos a Odessa perfectamente, en no mucho tiempo. Mi compañero compró enseguida un pasaje para Constantinopla y partió. Yo, por mi parte, me puse a buscar al hijo del comerciante por la dirección de la carta. Pronto encontré su casa, pero allí me enteré, para sorpresa y pesar míos, que mi bienhechor ya no contaba entre los vivos. Había muerto, tras una corta enfermedad, y había sido enterrado 3 semanas antes. Esto me desalentó mucho, pero aún así confié en el poder de Dios. Toda la casa estaba de luto y la viuda, que quedaba con 3 niños pequeños, tenía tal aflicción que lloraba continuamente y varias veces al día se desvanecía de dolor. Su pena era tan grande que se hubiera dicho que ella no iba ya tampoco a vivir mucho tiempo. A pesar de todo, en medio de todo esto, ella me recibió amablemente, aun cuando el tal estado de cosas no podía mandarme a Jerusalén. Pero me pidió que me quedase con ella unos 15 días hasta que su suegro viniese de Odessa, tal como había prometido, para poner en orden los asuntos de la desamparada familia. Así que me quedé. Pasó una semana, luego un mes y luego otro, pero en vez de venir, el comerciante escribió diciendo que sus propios asuntos no le iban a permitir venir y aconsejando que se despidiese a los empleados y se fuesen todos enseguida a Irkutsk con él. Empezó, pues, un gran bullicio y ajetreo. Y como vi que ya no estaban interesados en mí, les agradecí su hospitalidad y me despedí. Una vez más partí errante por Rusia. Yo pensaba y pensaba, ¿a dónde había de ir? Al fin decidí que primero iría a Kiev, donde no había estado desde hace muchos años. Partí pues para allí. Naturalmente, al principio me disgusté por no haber podido realizar mi deseo de ir a Jerusalén, pero reflexionando, vi que ni tan solo esto había sucedido sin la providencia de Dios, y me tranquilicé con la esperanza de que Dios, amante de los hombres, aceptaría la intención por el acto y no dejaría que mi infeliz viaje fuera falto de edificación y provecho espiritual. Y así fue, puesto que me tropecé con gentes que me enseñaron muchas cosas que ignoraba y que para mi salvación llevaron luz a mi alma oscura. Si la necesidad no me hubiera puesto en este viaje, no había encontrado a estos bienhechores espirituales míos. Así pues, de día andaba con la oración y al atardecer, cuando me detenía para pasar la noche, leía mi filocalía
para fortalecer y estimular a mi alma en su lucha con los enemigos invisibles de la salvación. De camino a unas 70 verstas de Odessa, me topé con un hecho asombroso. Había una larga hilera de carros cargados de mercancías. Habría unos 30, los alcancé. El conductor de delante, que era el guía, andaba al lado de su caballo y los demás lo seguían en grupo a cierta distancia. La ruta pasaba por una laguna, que era atravesada por una corriente y en la cual el hielo quebrado de la primavera remolineaba y se apilaba en las orillas con un ruido horrible. De repente, el primer conductor, un hombre joven, detuvo su caballo y toda la fila de carros que iba detrás tuvo que hacer alto también. Los otros conductores acudieron corriendo hacia él y vieron que había comenzado a desnudarse. Le preguntaron por qué lo hacía y le respondió que deseaba muchísimo darse un baño en la laguna. Algunos de los atónitos conductores empezaron a reírse de él, otros a reprenderle, llamándole loco, y el de más edad, su propio hermano, intentó detenerle, dándole un empujón para hacerle continuar. El otro se defendía y no tenía la menor intención de hacer caso a lo que se le decía. Varios conductores jóvenes empezaron a sacar agua de la laguna en los cubos con los que abrevaban a los caballos y se las arrojaron, en plan de broma, al que quería bañarse, por la cabeza y la espalda diciendo: «Toma, nosotros te vamos a dar un baño». Tan pronto como el agua hubo tocado su cuerpo, exclamó: «¡Oh, qué bien!» y se sentó en el suelo. Aquellos siguieron echándole agua por encima, y en eso a poco se tendió y allí mismo murió plácidamente. Todos se sobrecogieron, sin tener idea de por qué había ocurrido. Los más mayores se agitaron mucho, diciendo que las autoridades debían ser avisadas, mientras que los demás llegaron a la conclusión de que era su destino el tener una muerte así. Permanecí con ellos cerca de 1 hora, y luego seguí mi camino. Unas 5 verstas más adelante, vi una aldea en la carretera, y al entrar en ella, me encontré a un anciano sacerdote que paseaba por la calle. Se me ocurrió que podía contarle lo que acababa de ver, para conocer cuál era su opinión. El sacerdote me llevó a su casa. Yo le conté el suceso, pidiéndole que me explicase la causa de lo que había ocurrido. «No puedo decirte nada sobre ello, querido hermano, salvo quizá que hay en la naturaleza muchas cosas asombrosas que nuestra razón no puede comprender. Esto, creo, está dispuesto de este modo por Dios para mostrar a los hombres más claramente su gobierno y providencia sobre la naturaleza, por medio de ciertos casos de cambios anormales en las leyes de esta. Se da la circunstancia de que yo mismo fui, en una ocasión, testigo de un caso semejante. Cerca de nuestra aldea hay un barranco muy profundo y abrupto, no muy ancho, pero 70 pies o más de profundidad. Estremece mirar a su fondo oscuro. Han ocurrido una especie de pasarela para franquearlo. Un campesino de mi parroquia, padre de familia, muy respetable, fue súbitamente preso, sin ninguna razón. Del irresistible deseo de arrojarse desde este pequeño puente al fondo del barranco, luchó contra la idea y resistió al impulso durante toda una semana. Al fin, no pudo contenerse más. Se levantó temprano un día, partió de casa como un rayo y saltó al abismo. Pronto oyeron sus quejidos y con gran dificultad lo extrajeron de la olla, con las piernas rotas. Cuando le preguntaron la razón de su caída, respondió que, a pesar del gran dolor que ahora sufría, su espíritu se había serenado al ver realizado el irresistible deseo que le había obsesionado durante toda una semana, y por la satisfacción de cuál había estado dispuesto a perder la vida. Estuvo todo 1 año en el hospital, recuperándose. Yo solía ir a verle, y a menudo encontraba a los médicos que estaban a su alrededor. Igual que tú, yo quise escuchar de ellos la razón de este suceso. Únicamente, los médicos contestaban que se trataba de frenesí,
y cuando les pedía una explicación científica de lo que era esto y de qué provocaba que atacase a un hombre, no podía sacarles nada más, excepto el que este era uno de los secretos de la naturaleza, aún no revelados a la ciencia. Yo, por mi parte, hacía notar que si un semejante misterio de la naturaleza, uno se volviese hacia Dios en oración y hablase también de ello con la gente de bien, entonces este infrenable frenesí de que hablaban no lograría su propósito. En verdad, nos encontramos en la vida humana con muchas cosas de las que no podemos tener una comprensión clara. Mientras estamos hablando, había oscurecido y pasé allí la noche. Por la mañana el alcalde envió a su secretario a pedir al sacerdote que enterrase al difunto en el cementerio y a decir que los médicos, después de la autopsia, no habían detectado ningún signo de locura y daban como causa de la muerte un ataque repentino. «Fíjate en esto ahora», me dijo el sacerdote. «La ciencia médica no puede dar una razón precisa para ese impulso incontrolable hacia el agua». Y así, dije adiós al sacerdote y reanudé mi camino. Después que hube viajado varios días y sintiéndome bastante fatigado, llegué a una ciudad comercial de considerables dimensiones llamada Bielaya Tucherkov. Como la tarde estaba ya cayendo, me puse a buscar alojamiento para la noche. En el mercado me tropecé con un hombre que parecía ser también un viajero. Hacía indignaciones por las tiendas sobre la dirección de ciertas personas que vivían en el lugar. Cuando me vio, vino hacia mí y me dijo: «Pareces también un peregrino. Así que vayamos juntos a encontrar a un hombre llamado Evreynov, que vive en esta ciudad. Es un buen cristiano y dirige una espléndida posada donde acoge a los peregrinos. Mira, tengo anotado algo acerca de él». Yo consentí de buena gana y pronto hallamos su casa. Aunque el posadero no estaba en casa, su esposa, una amable anciana, nos recibió muy cariñosamente y nos ofreció una pequeña buchardilla retirada en el desván. Nos instalamos y descansamos un rato. Luego vino nuestro posadero y nos pidió que cenásemos con ellos. Durante la cena se habló de quiénes éramos y de dónde veníamos, y por una u otra razón, la conversación vino a parar a la cuestión del por qué se llamaba Evreynov. «Les contaré una extraña cosa acerca de esto», dijo, y empezó su relato. Verán lo que pasó. Mi padre era judío, había nacido en Shlov y odiaba a los cristianos. Desde temprana edad se preparaba para ser rabino y estudiaba a fondo toda la charladuría judía dirigida a refutar al cristianismo. Cierto día, acertó a pasar por un cementerio cristiano. Vio una calavera humana, que debía de haber sido sacada de alguna tumba recientemente renovada. Conservaba ambas mandíbulas, y había en ellas algunos dientes de aspecto horrible. En un arrebato de mal genio, empezó a mofarse de ella, la escupió, la cubrió de insultos y la dio de puntapiés. No contento con esto, la recogió y la fijó en un poste, como hacen con los huesos de animales para ahuyentar a los pájaros voraces. Después de haberse divertido de este modo, se fue a casa. La noche siguiente, apenas se había quedado dormido, cuando un desconocido se le apareció y le reprendió violentamente diciendo: «¿Cómo osas insultar a lo que queda de mis pobres huesos? Yo soy cristiano, pero en cuanto a ti, tú eres un enemigo de Cristo». La visión se fue repitiendo varias veces todas las noches, y él no logró ni sueño ni descanso. Más tarde, la misma visión empezó a relampaguear ante sus ojos en pleno día, mientras oía el eco de aquella voz reprochadora. Con el tiempo, la visión se hizo más frecuente hasta que al fin empezó a sentirse abatido, lleno de espanto y a perder las fuerzas. Fue un rabino quien le cubrió de rezos y exorcismos. Pero la aparición no solo no cesó, sino que se hizo más frecuente y amenazadora.
Este estado de cosas se supo, y oyendo hablar de ello, un amigo suyo cristiano se puso a aconsejarle que aceptase la religión cristiana y a incitarle a pesar que no había otro medio de verse libre de su perturbadora aparición. Pero el judío era remiso a dar este paso. Aún así, dijo en respuesta: «Haría de buena gana lo que deseas con tal de librarme de esta atormentadora e intolerable aparición». El cristiano se alegró de oír esto y le persuadió de que mandase al obispo local una petición de bautismo y de recepción en la iglesia cristiana. La petición fue escrita y el judío, no muy ansioso, la firmó. Y mira por dónde, justo en el mismo momento en que la petición era firmada, la aparición cesó y ya nunca volvió a molestarle. Su gozo fue ilimitado y con el ánimo enteramente sosegado, sintió una fe tan ardiente en Jesucristo que se fue volando al obispo. Le contó toda la historia y expresó el profundo deseo de ser bautizado. Aprendió con ahínco y rapidez los dogmas de la fe cristiana. Y después de su bautismo, vino a vivir a esta ciudad. Aquí se casó con mi madre, una buena cristiana. Llevó una vida piadosa y de bienestar, y fue muy generoso con los pobres. Él me enseñó a ser igual, y antes de su muerte me dio sus instrucciones al respecto, junto con su bendición. He aquí el motivo por el cual me llamo Eb Reynaud. Escuché esta historia con respeto y humildad y pensé para mí: qué bueno y cuán benévolo es nuestro Señor Jesucristo, y cuán grande es su amor. Porque caminamos tan distintos, atrae a los pecadores hacia sí. Con qué sabiduría emplea cosas de poca importancia para conducir hacia las cosas grandes. ¿Quién podría haberse imaginado que el juego malévolo de un judío con unos huesos sin vida había de llevarle al conocimiento verdadero de Jesucristo, y había de ser el medio para conducirle a una vida piadosa? Después de cenar, dimos gracias a Dios y a nuestro anfitrión, y nos retiramos a nuestra buchardilla. No queríamos irnos a la cama todavía, así que nos pusimos a conversar. Mi compañero me contó que era un comerciante de Mogilev y que había pasado 2 años en Besarabia como novicio en uno de los monasterios de allí, pero solo con un pasaporte que expiraba en fecha fija. Iba ahora de vuelta a casa para obtener el conocimiento de la Corporación de Comerciantes a su entrada definitiva en la vida monástica. Aquellos monasterios me satisfacen, dijo, por su orden y su constitución, y por la vida rigurosa de los muchachos piadosos, Estarsi, que allí viven. Me aseguró que poner los monasterios de Besarabia al lado de los rusos era como un comparar el cielo con la tierra, y me animó a que hiciera como él. Mientras hablábamos de estas cosas, trajeron a un tercer huésped a nuestra habitación. Se trataba de un suboficial del ejército que volvía ahora a casa de permiso. Vimos que estaba muy cansado por el viaje. Dijimos juntos nuestras oraciones y nos acostamos. A la mañana siguiente, estábamos en pie temprano preparándonos para el camino. Y solo queríamos ya ir a dar las gracias a nuestro posadero, cuando de pronto oímos las campanadas que llamaban a Maitinés. El comerciante y yo nos pusimos a considerar lo que haríamos. ¿Cómo partir sin ir a la iglesia después de haber oído las campanas? Mejor sería quedarnos a Maitinés, rezar nuestras oraciones en la iglesia y marchar así luego con más alegría. Una vez decidido así, llamamos al suboficial, pero éste dijo: ¿qué objeto tiene ir a la iglesia mientras estás de viaje? ¿Qué saca Dios con que vayamos? Vayámonos a casa y ya rezaremos luego nuestras oraciones. Ustedes 2 vayan si quieren, yo no voy a ir. Para cuando hayan asistido a Maitinés, yo ya estaré a unas 5 verstas de aquí y quiero llegar a casa lo antes posible. A esto el comerciante dijo: tengan cuidado, hermano, no vayan tan deprisa con sus proyectos hasta conocer cuáles son los planes de Dios. Nosotros fuimos a la iglesia, pues si Él emprendió el camino, nos quedamos a Maitinés y también a la misa. Luego, volvíamos a nuestra buchardilla para preparar nuestras alforjas para la marcha. Cuando, ¿qué vemos sino a nuestra posadera
trayendo el samovar. ¿A dónde van?, dijo. Han de tomar una taza de té, ¿sí? Y comer con nosotros también. No podemos dejarles ir hambrientos. Nos quedamos, pues. No habíamos estado sentados junto al samovar ni media hora, cuando de pronto vemos a nuestro suboficial entrar corriendo sin resuello. Vengo a ustedes con pena y con alegría a la vez. ¿Cómo es esto?, le preguntamos. Y esto es lo que dijo. Cuando les dejé y partí, pensé en entrar a la taberna para cambiar un billete y tomar algo al mismo tiempo, para así poder proseguir mejor. Así lo hice, y después de coger el cambio y beber algo, me fui volando. Cuando había hecho unas 3 verstas, se me ocurrió contar el dinero que el hombre de la taberna me había dado. Me senté al borde del camino, saqué mi portamonedas y lo examiné, sin novedad. Luego, de repente, descubrí que mi pasaporte no estaba. Solo algunos papeles y el dinero. Me asusté tanto como si hubiese perdido mi propia cabeza. En un instante vi lo que había ocurrido. Sin duda, se me había caído al pagar en la taberna. Tenía que volver enseguida. Corrí y corrí. Otra idea espantosa se apoderó de mí. ¿Y si no está allí? Esto significaría problemas. Me precipité al hombre de detrás del mostrador y le pregunté. No lo he visto, dijo. ¡Qué desaliento! Busqué de un lado para otro. Examiné por todas partes, donde quiera que hubiese estado. ¿Y qué creen? Tuve la suerte de encontrar mi pasaporte. Allí estaba, aún doblado en el suelo, entre la paja y los desperdicios, todo pisoteado. Gracias a Dios, me alegré, se los aseguro. Era como si me hubiese quitado un gran peso de encima. Por supuesto, estaba sucio y cubierto de barro, lo bastante como para ganarme un coscorrón. Pero esto no tiene importancia. De todos modos, pude ir a casa y volver sano y salvo. Pero vine para contárselos. Y lo que es más, a fuerza de correr, en mi sobresalto, se me ha puesto el pie en carne viva por el roce y ya no puedo andar. Así que he venido a pedirles un poco de ungüento para ponérmelo antes de vendarlo. Ya lo ve, hermano, dijo el comerciante. Esto es por no haber querido escucharnos y venir con nosotros a la iglesia. Quería tomarnos una buena delantera, y por el contrario, aquí está de nuevo, y cojo de propina. Ya le dije que no corriera tanto con sus planes. ¿Ya ven que ha parado todo? Era poca cosa el no venir a la iglesia, pero emplear un lenguaje como ¿qué bien le hacemos a Dios con rezar? Eso, hermano, estaba mal. Desde luego, Dios no necesita nuestras oraciones de pecadores, pero aún así, en su amor por nosotros, le agrada que recemos. Y no es solo esa santa plegaria que el propio Espíritu Santo nos ayuda a ofrecer y despierta a nosotros la que lo complace, puesto que esto lo pide cuando dice, permaneced en mí y yo en vosotros, sino que cada intención, cada impulso, incluso cada pensamiento que va dirigida a su gloria, a nuestra propia salvación, tiene valor a sus ojos, y por ellos, la infinita misericordia de Dios concede generosas recompensas. El amor de Dios concede gracia 1000 veces más de lo que las acciones humanas merecen. Si le das el más simple óbolo, te devolverá oro en pago. Si te propones tan solo ir hacia el Padre, Él vendrá a tu encuentro. Dices una sola palabra, corta y sin sentimiento. Acógeme, ten piedad de mí. Y Él se vuelca sobre ti y te besa. Así es el amor del Padre Celestial hacia nosotros, indignos como somos. Y por causa simplemente de este amor, Él se regocija de cada paso que damos hacia la salvación, por corto que sea. Pero usted le ve de este modo. ¿Qué gloria hay para Dios y qué ventaja para uno, si uno reza un poco y luego deja vagar de nuevo sus pensamientos? O si hace alguna pequeña acción meritoria, como decir una plegaria haciendo 5 o 10 reverencias, o invoca en un sincero suspiro el nombre de Jesús, o se aplica a algún buen pensamiento, o se entrega a alguna lectura espiritual, o se obtiene de comer, o soporta alguna afrenta de silencio. Todo esto, ¿no le parece bastante para su total salvación? ¿Y cree que resulta infructuoso el hacerlo? No.
Ninguno de estos pequeños actos es en vano, pues Dios, que todo lo ve, lo tendrá en cuenta y le dará una recompensa 100 veces mayor, no solo en la vida eterna, sino en esta vida. San Juan Crisóstomo afirma: ningún bien de cualquier clase, por insignificante que sea, será desdeñado por el recto juez. Si los pecados son indagados con tal detalle, que responderemos por las palabras, por los deseos y por los pensamientos, tanto más las buenas obras, por pequeñas que sean, serán tenidas en cuenta con todo detalle y contarán para nuestro mérito ante nuestro juez, lleno de amor.